Bueno, para arrancar con esta exploración, vamos a meternos de lleno en un concepto profundamente existencial y fascinante sobre la escala, algo que llamaremos simplemente dos mundos. Y para entrar en materia, el autor de nuestra fuente nos lanza directo a un escenario súper conocido de la ciencia ficción, de esos que literalmente te ponen la perspectiva de la realidad de cabeza. Vamos a hablar de cuando dos realidades se cruzan, pero con una diferencia de tamaño pero tan extrema que a la mente humana le cuesta muchísimo procesarlo. Resulta que el material nos hace recordar esa escena cinematográfica, un poco absurda pero brillante, donde un personaje abre la puerta de un simple casillero de gimnasio y, sorpresa, adentro vive una sociedad entera de seres extraterrestres diminutos. Ahora, más allá del toque de comedia, el autor usa esta imagen genial como base para explicarnos cómo sería la intersección de dos dimensiones paralelas. Imagínense esos diminutos habitantes del casillero viendo hacia arriba a estos gigantes asomándose. Es una metáfora súper palpable de cómo una entidad divina podría estar observando a la humanidad entera. Y oigan, esto nos ilustra de una manera increíble la extrema relatividad de la escala física, porque el contraste se vuelve una locura cuando el autor nos recuerda otro momento de esa misma historia, donde resulta que toda nuestra Tierra, o sea, todo lo que conocemos, termina siendo nada más que una pequeña canica de cristal con la que juegan unas entidades de un tamaño incomprensible. De repente, los gigantes que miraban el casillero ahora son las hormigas. El texto nos plantea que esta idea, la de un tamaño monumental e inconmensurable frente a una pequeñez extrema, es el marco perfecto para entender cómo los textos históricos han tratado de explicar la forma en que un ser supremo vería nuestro mundo. Pero a ver, dejando un poquito de lado a Hollywood y la ciencia ficción, resulta que estos conceptos de macroescala no se los inventaron los guionistas modernos, para nada. De hecho, los textos antiguos y varias figuras históricas exploraron exactamente este mismo nivel de asombro y escala hace miles de años. Básicamente, estaban lidiando con el mismo problema existencial: ¿cómo logramos que nuestra mente conceptualice el tamaño de algo que es, por definición, infinito? Fíjense cómo en el registro histórico vemos a diferentes figuras haciendo verdaderos malabares mentales para articular este tamaño incomprensible. Por ejemplo, Pablo habla de una grandeza inconmensurable y luego trata de darle algo de geometría midiendo su anchura, longitud, profundidad y altura. Luego, Salomón lleva las cosas al límite, cósmico total, admitiendo que ni siquiera toda la inmensa expansión de los cielos alcanza para contener a este creador. Isaías usa una escala geográfica loquísima, imaginando a una deidad que agarra todos los océanos y los mide ahí, en el huequito de su mano. Y finalmente, Jeremías describe una presencia que literalmente llena el cielo y la tierra por completo. Es un intento rápido, expansivo, de usar nuestras medidas físicas limitadas para describir algo que simplemente rompe las leyes de la física. Ahora, hagamos un ejercicio mental. Si tomamos esa cámara y hacemos un zoom a toda velocidad desde los bordes del universo y toda esa inmensidad cósmica, bajando de golpe hasta el nivel de una sola, pequeñita vida humana, el contraste es absoluto. Al poner la escala divina justo al lado de la existencia humana, de repente, nuestra Tierra entera vuelve a sentirse exactamente igual de pequeña que esa canica de cristal o ese casillero del que hablábamos. Y aquí es donde el autor del texto lanza una analogía bastante cruda. Nos señala que, en definitiva, y comparados con toda esa escala macroscópica, los seres humanos seríamos verdaderamente diminutos. Es más, la fuente plantea que ante esa mirada seríamos incluso más pequeños que unos insectos. Hasta propone, medio en broma pero muy en serio, preguntarnos si un creador tan inmenso necesitaría de hecho usar lentes nada más para poder vernos. Es una manera súper directa de bajarnos un poco los humos y poner en perspectiva el tamaño real y la fragilidad de nuestra civilización en el gran panorama del universo. Lo que nos lleva, lógicamente, a una tensión tremenda en el análisis. Piénselo, cuando uno se enfrenta a un universo pero tan inconmensurable, lo más natural es sentirse insignificante, indigno o asumir que ser tan chiquitos nos garantiza pasar totalmente desapercibidos. La pura lógica nos diría que una fuerza masiva simplemente ignoraría a unos organismos microscópicos, ¿verdad? O sea, ¿por qué habría de prestarnos la más mínima atención? Y ojo que esta inquietud no es para nada nueva. Este mismo sentimiento de pavor existencial, de sabernos insignificantes, lo capturó de manera magistral la figura histórica de David en los textos de la antigüedad. Literalmente, parado frente a la inmensidad del cielo nocturno, se hizo esta misma pregunta: ¿qué es el ser humano para que semejante inmensidad siquiera se acuerde de que existimos? Es la destilación más pura de esa sensación de pequeñez microscópica que venimos analizando. Pero aquí es exactamente donde el texto base nos suelta una respuesta que cambia por completo el panorama.
Frente a ese miedo de ser ignorados, el autor nos introduce algo que llama la inclinación divina. Según esta perspectiva, la inmensidad divina no ignora a la humanidad por ser diminuta. Todo lo contrario. El texto plantea que este ser realiza un acto superintencional y deliberado de reducir su propia estatura, de literalmente agacharse, para poder alcanzar nuestro nivel y conectar así cara a cara con una existencia minúscula. Detengámonos un segundo aquí porque es donde se puede ver la profundidad de este consuelo teológico. Esta cita nos pinta muy clara esa dualidad de los dos mundos. Por un lado, nos habla de una entidad suprema que reina allá arriba, en esa inmensidad totalmente inalcanzable para nosotros. Pero la clave de todo esto, la verdadera sorpresa, está en la frase «se inclina». El autor nos propone un creador que, a pesar de ser infinitamente vasto, toma la decisión activa, la molestia, digamos, de mirar hacia abajo y prestarle atención a nuestra pequeña realidad paralela. Y miren cómo cambia el tono. Pasamos de esa imagen inmensa de medir océanos en la palma de la mano a una interacción increíblemente íntima. Esta línea nos subraya la idea de que un pequeño grito microscópico, hecho desde nuestro rincón del universo, tiene la capacidad real de ser escuchado de manera individual por todo ese plano macroscópico. Y todo esto, repito, ocurre única y exclusivamente por ese acto deliberado de inclinarse a escuchar. Y para rematar este punto, el material nos dice algo fascinante. Resulta que esta inclinación cósmica no se describe como una simple obligación, ni como una deidad aburrida haciendo un chequeo administrativo de su creación. No. El texto afirma que toda esta acción está impulsada por algo muchísimo más profundo, que es el agrado genuino. Es decir, la conexión entre lo que es infinito y lo que es microscópico se basa, al final del día, en un deleite y un interés real por nuestra pequeña humanidad. Así que, habiendo recorrido todo esto, contrastando ese inmenso mundo macro con nuestro pequeño mundo micro, pasando desde alienígenas de casillero y universos en canicas hasta las antiguas escrituras tratando de medir lo infinito, el mensaje central que nos deja la fuente es súper claro. Hay un valor absoluto en el hecho de que la infinitud elija hacernos caso. Y nos deja entonces con esta reflexión que es para llevárnosla a casa. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la realidad y de lo que valemos realmente si consideramos que la inmensidad misma del cosmos podría estar, de forma deliberada, inclinándose solo para mirarnos? Definitivamente es algo que te deja pensando, ¿verdad?